Buenos días, nosotros les vamos a hablar hoy sobre la técnica del Solder Blot. Esta es una técnica de hibridación que lo que hace es que permite identificar fragmentos de ADN que son separados por electroforesis en gel y después son transferidos a una membrana de nitrocelulosa o nylon. Esta técnica pues tiene el nombre del biólogo británico que la publicó por primera vez en 1975. El nombre es Edwin Southern y esta técnica permite la detección simultánea de varias secuencias dianas de distintos tamaños con una única hibridación. Para la realización del Solder Blot se parte del ADN aislado en las mejores condiciones posibles. El DNA, tras cortarlo con enzimas de restricción, se desnaturaliza para obtener fragmentos de cadena sencilla que se transfieren del gel de agarosa a un filtro de nitrocelulosa, sobre el cual quedan inmovilizados. Esta transferencia es necesaria para que pueda realizarse la reacción de hibridación. El DNA queda atrapado en la nitrocelulosa y es entonces cuando se puede hibridar con la sonda radioactiva o colorimétrica. Cada secuencia complementaria da lugar a una banda marcada que adquiere una posición determinada por el tamaño del fragmento del DNA. La reacción se puede detectar por autoradiografía, ya que las ondas se pueden marcar radioactivamente. En cuanto a los pasos a seguir para llevar a cabo esta prueba, primero que nada se necesita llevar a cabo la extracción del ADN. Y como anteriormente lo hemos visto en clases, el ADN se puede extraer de casi cualquier tejido humano. Un ejemplo muy común es cuando se evalúa la escena de un crimen. Las muestras más comunes que se encuentran para evaluar son la sangre, el semen, tejido de una víctima muerta, células de folículo capilar y saliva. Una vez que es extraído el ADN de la escena del crimen, este se comparará con muestras de referencia, para posteriormente realizar la digestión del ADN utilizando una endonucleasa de restricción. Esto con la finalidad de cortar el ADN bicatenario en donde presente una secuencia característica. Lo anterior se realizará empleando una enzima que cortará el ADN en la secuencia 5' GGCC3'. Posteriormente a la digestión del ADN, lo siguiente será realizar una electroforesis en gel de agarosa, en donde las moléculas de ADN que poseen una carga negativa migrarán hacia el electrodo positivo, y al avanzar las moléculas de ADN, su velocidad de migración se verá reducida por la matriz del gel de agarosa, que como resultado producirá una separación continua de los fragmentos de ADN. Posterior a la electroforesis, las moléculas de ADN separadas se desnaturalizarán mientras permanecen en el gel de agarosa, impregnando este con una disolución alcalina, a la que posteriormente se le realizará una hibridación con una sonda radioactiva, que se marca esta habitualmente con un isótopo radioactivo con la finalidad de facilitar la detección, y se elegirán para que detecten un locus genético polimórfico en un solo cromosoma humano. Esto para llevar a cabo una diferenciación. El ensayo de Solder Blot resultante de la etapa 4, que es la cual les acabo de explicar, será incubado en una disolución que contiene una sonda radioactiva de locus único. Esto bajo condiciones de temperatura y concentración de sales que favorezcan a la hibridación. Y tras producirse esta hibridación, se realizará la detección de los RFLPS mediante una autorradiografía, detectando las posiciones de hibridación de la sonda radioactiva, y por último se llevará a cabo un reensayo del resultado obtenido del Solder Blot con sondas adicionales. Tras el revelado de una autorradiografía para la primera sonda y repitiendo así las etapas 5, 6 y 7, detectando cada vez locus diferente, lo cual va a lograr una diferenciación para el estudio. Buenas tardes, nosotros somos parte del equipo 1 y hablaremos del Northern Blot. Análisis del RNA, estudio de la expresión génica. Técnicas de hibridación molecular. La técnica de hibridación molecular se basa en los estudios de secuencias específicas del DNA o RNA
tanto para su identificación como para su eventual cuantificación. Para realizarlo se parte de zonas que son secuencias de DNA o de RNA complementarias, aquellas que se requieren detectar. La hibridación o acoplamiento de la secuencia génica diana y la sonda complementaria se puede reconocer con métodos radioactivos y colorimétricos. En general se utilizan zonas previamente marcadas con sustancias radioactivas o fluorescentes. Las técnicas más utilizadas son la hibridación por disolución, la hibridación por filtración y la hibridación in situ y sus variantes. Existen otras técnicas nuevas de hibridación como la hibridación genómica comparativa y cuando en un futuro pueden servir para la posible caracterización de secuencias desconocidas implicadas en diferentes patologías. La hibridación por disolución se utiliza para evaluar la asociación de una molécula o un ácido nucleico en la formación de dobles cadenas de DNA, RNA o doble RNA. Esta técnica es muy sensible, pero solo sirve para cuantificar el contenido de un ácido nucleico específico. La hibridación por filtración consiste en la desnaturalización del DNA o RNA inmovilizándolo en un soporte inerte, como la nitrocelulosa, para hibridarlo posteriormente con una sonda marcada y así facilitar su detección. Estas técnicas se conocen con el nombre de Southern Blot y Northern Blot y sirven para analizar las cadenas de DNA y RNA respectivamente. La técnica de hibridación in situ consiste en utilizar una sonda marcada de DNA o RNA y unirla al DNA o al RNA de una preparación citológica o histológica. Recientemente se ha optimizado la técnica de hibridación in situ usando fluorescencia, lo que permite detectar alteraciones puntuales y anomalías cromosómicas tanto en interfase como en metafase. Tras crecer previamente las células in vitro, con la caracterización del cariotipo y los rasgos morfológicos de los cromosomas, se pueden detectar anomalías en los mismos y numerosas translocaciones. La técnica descrita para el Southern Blot aplica a RNA se denomina Northern Blot. En este caso, para transferir RNA desde el gel de agarosa a un medio adecuado para la hibridación es necesario realizar algunas modificaciones, pero el fundamento del método es el mismo. El hecho de que el RNA se degrade fácilmente es una limitación que obliga a que todas las manipulaciones haya que hacerlas de forma rápida y evitando el contacto de la muestra con el ARNasa. Por ejemplo, los ARNasas presentes en las manos. Con esta técnica se detecta amplificación de expresión génica y es precisamente cuantitativa. La clonación de DNA, esta técnica consiste en separar una secuencia del genoma para introducirla en un fago o en un plásmido. Enzimas bacterianas o enzimas de restricción, actualmente unas 200, rompen el DNA por lugares específicos, dando lugar a unos fragmentos cortados en sus dos extremos. Estas enzimas cortan la cadena de DNA que forma simétrica o asimétrica. Tras la rotura de las hebras, los extremos 5' y 3' rotos son complementarios entre sí. En esta complementariedad está la base de la técnica del DNA recombinante, ya que permite ligar el DNA a plásmidos, cósmidos o virus, donde luego es posible entregar una determinada secuencia de DNA. El método general de clonación sigue las siguientes etapas. Como número 1 es la preparación del vector con una determinada enzima de restricción. Número 2, preparación del DNA a clonar usando la misma enzima de restricción. La tercera es ligadura del vector y del DNA a clonar mediante una ligasa. Y la 4 es la transformación a una cepa bacteriana para que ésta produzca masivamente el producto quimérico. Los plásmidos son vectores que se multiplican en las bacterias y expresan sus genes en ellas. Estos vectores tienen capacidad para integrar DNA exógeno hasta 100 kilobytes para clonar grandes fragmentos de DNA y se usan los cromosomas artificiales de una levadura. En las levaduras es posible clonar fragmentos de DNA 100 veces mayores que en los plásmidos. Northern Blot. La transferencia de Northern Blot es una modificación a la técnica de transferencia de Southern Blot. Esta fue diseñada para investigar la estructura y cantidad de RNA. Esta técnica se utiliza para investigar los niveles de expresión génica, estabilidad y también para las anomalías estructurales, como es el empalme alternativo. Las preparaciones de RNA se deben realizar con cuidado. Usualmente se emplean en geles de agarosa de 0.8 a 1.5%. El procedimiento de Northern y Southern Blot son similares. Sin embargo, si el RNA ha sido desnaturalizado en glioxal, la membrana debe empaparse en tampón tibio tris para eliminar el desnaturalizante inmediatamente.
La técnica de Western blot es una técnica cualitativa que detecta la interacción entre un antígeno y un anticuerpo, obteniendo un producto coloreado. El primer paso para la realización de nuestra técnica es la preparación de la muestra. Se pueden utilizar diferentes muestras, pueden ser tejidos animales, plantas, células cultivadas, levaduras, etc. Bien, las proteínas se extraen mediante diferentes métodos, estos pueden ser procesos químicos y biomecánicos, y el método dependerá del tipo de muestra. Por lo general, las muestras que provengan de plantas y animales utilizan método mecánico, mientras que las células que se tienen en cultivos utilizan una solución tamponante o detergente. Sabemos que en el citoplasma celular existen diferentes enzimas, como lo son las proteasas y las fosfatasas. Estas pueden intervenir o en sí degradar nuestra proteína de interés, por lo cual es necesario inhibirlas, agregando inhibidores de proteasas y fosfatasas, y que éstas no interfieren con nuestro ensayo. Después seguimos con la carga de muestra, pero primero se realiza la preparación del gel. El gel utilizado es de acrilamida y pues se mezclan los diferentes reactivos y este se coloca en un molde especial, como se encuentra en la imagen. Asimismo, se agrega un molde en forma de peine en la parte superior. Este se quita solamente una vez que el gel haya polimerizado completamente y este molde en forma de peine nos va a ayudar a realizar los pocillos donde vamos a añadir las muestras antes preparadas. A las muestras se les agrega un colorante para poder observar la migración que éstas tengan y a su vez saber dónde las colocamos, saber que estamos en el pocillo y que no estamos desperdiciando la misma. Cabe mencionar que las proteínas van a migrar hacia el cátodo, puesto que éstas contienen una carga negativa gracias al SDS que se encuentra en el gel y que se unió a las mismas. La migración es gracias a una fuente de alimentación que proporciona el voltaje. Después seguimos con uno de los pasos más importantes, que es la transferencia. Se va a realizar una transferencia del gel hacia una membrana nitrocelulosa. La transferencia se realiza gracias a un voltaje también aplicado y a la carga de la membrana de nitrocelulosa que se tiene. Esto nos va a ayudar a que las proteínas se queden inmovilizadas en ese papel filtro y que los pasos siguientes se puedan realizar y el anticuerpo pueda detectar las proteínas. Siguiendo con los pasos de esta técnica, se va a llevar a cabo después la hibridación del anticuerpo, donde se puede utilizar anticuerpos ya sean primarios monoclonales, también como policlonales. En esta parte, la membrana con las proteínas inmovilizadas debe tratar de bloquear las zonas con ausencia de proteínas y esto evitará la unión no específica de los anticuerpos. A continuación, se tiene que incubar un anticuerpo primario dirigido contra el epítopo específico de la proteína diana. Después de varios lavados de la membrana, se va a adicionar un anticuerpo secundario marcado que se unirá de forma específica al anticuerpo primario, proporcionando una forma de detección. Después, por último, va a seguir la detección ya sea de las bandas. En esta, primeramente después de un lavado de la membrana para eliminar el anticuerpo no unido, se va a proceder a la detección de la localización de la banda en la membrana. Para la detección de quimioluminiscencia, que dentro de los cuales puede ser un método comúnmente utilizado, se va a llevar a cabo la adición de un sustrato de peroxidasa que va a provocar una reacción enzimática que da como resultado final la emisión de luz. Esta luz puede ser detectada en una película de rayos X o de forma digital mediante un sistema de captación de imágenes. Después también puede estar la detección por fluorescencia, donde un anticuerpo secundario se va a unir a un fluorocromo y ya cuando este sea excitado va a emitir la luz. Y por último también está la colorimetría, que pues más que nada son métodos colorimétricos que van a utilizar un ácido secundario que va a estar conjugado previamente con la enzima, ya sea peroxidasa o fosfatasa alcalina,
y va a convertir el colorante en un producto insoluble que va a ser visible en la membrana. Una vez explicada la técnica, en este otro artículo se evalúa la técnica de Western blot para la detección de antígenos de Immunolepsis nana. Se utilizaron 12 sueros de pacientes que presentaban la himenolepsiosis, que es la enfermedad que produce este parásito. Por otra parte, también se utilizaron 24 sueros de pacientes que, si bien no presentaban la enfermedad de dicho parásito, presentaban algunas parasitosis diferentes. Para la obtención de los antígenos de Immunolepsis nana, se infectaron ejemplares de hámster dorado vía oral con huevos viables de este parásito. Los hámsters fueron sacrificados a los 21 días para obtener de ellos el cestodo adulto, el cual fue cultivado en un medio especial. En dicho medio fue donde se extrajo los antígenos a diferente hora. Estos antígenos extraídos fueron enfrentados contra los sueros de los 12 pacientes que presentaron immunolepsiosis confirmada, donde se reconocieron 7 bandas antigénicas cuyos pesos moleculares se observan en pantalla. Se encontró que cada suero reconoció diferente número de bandas antigénicas, siendo la de 50 kilodaltons la que fue reconocida por todos ellos. Ahora se utilizaron estos antígenos contra sueros de pacientes con parasitosis diferente a immunolepsiosis, donde se observó que la banda 50.1 kilodaltons no fue reconocida por ninguno de estos sueros, pero sí dieron reacción cruzada con algunas de las demás bandas, a excepción de los sueros con pacientes con cisticercosis que no reconocieron a ninguna de las bandas de estos antígenos.